Bienvenidos a otro episodio de Young Partner Series, donde hablamos de los temas que aportan a tener una carrera como socio en una firma de abogados más exitosa y más gratificante, y de la mano de personas que han estado ahí y lo hacen excelente. Hoy estoy muy contento porque nos acompaña Miguel Gallardo, que es socio de la firma BGBG en México y es quien está a cargo de las áreas de derecho financiero, bancario, fintech y cumplimiento regulatorio. Él tiene 27 años de experiencia profesional y ha tenido una carrera sumamente exitosa y muy plena. Ha sido miembro del Consejo del Comité de Banca y Finanzas de la IBA para Latinoamérica. Participa muy activamente en la ABA. Ha sido reconocido de forma consistente, casi todos los rankings y publicaciones como uno de los referentes de México en sus áreas, y además ha tenido tiempo de ser catedrático en la Universidad Iberoamericana y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, un gusto, un placer estar aquí contigo presente y poder platicar y bueno, pues un gran privilegio. Mil gracias por aportar. Les voy a contar un poco la historia. Yo conocí a Miguel hace unos meses. Tuve la gran fortuna de que me recibiera en su oficina y la verdad que estuvimos conversando como hora y media, y en esa hora y media, Miguel logró transmitirme así de forma clarísima en lo que cree su firma, cómo hacen las cosas y cómo han logrado, digamos, proteger esa cultura, pasando de una firma pequeña a una firma que ahora tiene 4 oficinas, reconocida como una de las de mayor crecimiento en México, y que encima no es que solo hayan crecido orgánicamente, sino encima han tenido algunas fusiones, otras incorporaciones, y han logrado mantener y matizar esa cultura. Entonces, cuando Miguel me contaba todo eso, yo le digo, mira, me encantaría que estuvieras con nosotros para hablar un poco de exactamente eso, de cómo identificar, construir y proteger la cultura de una firma de abogados y cómo usarla realmente como guía del qué hacer de las firmas. Entonces, sí, Miguel, dime. No, y yo creo que es fundamental el que se visualice la importancia de la cultura en las firmas legales. Y les cuento brevemente lo que hemos hecho en BGBG a través de los años y cómo nos visualizamos como una firma legal enfocada a nuestra práctica de alta especialidad, pero para nosotros más importante, enfocada a los seres humanos, a las personas, a los valores, a la visión de equipo, bases para mucho crecimiento con esta cultura que comentas, con esta visión de trabajo colaborativo y con un enfoque muy humanista de lo que es la prestación del servicio. Ahora, bien comentas el tema de cultura, ¿cómo lo defines? ¿Qué alcance le das? ¿No? Y cuando hablas de cultura, hablas de todo el espectro genérico del desempeño de todos los integrantes de una firma. No nada más son los valores a nivel individual, sino es cómo se tratan las personas de forma interna, cómo reflejas el trato hacia los clientes, cómo promueves la interacción de los equipos de forma constante. ¿A qué le das importancia dentro de la firma en temas de relaciones humanas? Y en ese sentido seguirlo enfatizando. Y ya una vez que lo tienes debidamente claro, luego viene el reto de permearlo, mantenerlo y cultivarlo. Capacitaciones, pláticas, acción constante, como toda relación humana. Y BGBG como firma nos hemos caracterizado a través de los años, ha recibido nuestro ADN, ese enfoque de firma con una visión humanista, realmente atesorando las relaciones, promoviendo la interacción de los equipos y tratando de identificar gente que comparta esos valores en esencia. Yo siempre les digo que esto de la prestación de servicio legal, esto no es de empresas, es de personas, siempre teniendo este enfoque hacia la persona como centro del crecimiento de una institución como puede ser una firma de alto rendimiento. Creo que es fundamental para ir sentando las bases del crecimiento a largo plazo. Porque hay un dicho que dice, toda organización tiene cultura. La pregunta es si la gestiona o no la gestiona, si la crea o no la crea. Entonces, en el caso de ustedes, ¿tú crees que esa cultura fue algo que fue surgiendo y luego lo identificaron, o fue algo que ustedes decidieron modelar desde el principio, o lo reconocieron muy pronto y dijeron, pues, por aquí es la cosa, esto es lo que compartimos los socios? ¿Cómo fue? Porque la tenés tan clara que algo hay detrás, ¿no? Claro. Mira, yo lo que te diría, y en nuestra experiencia personal, creo que tuvimos el gran privilegio de coincidir los socios fundadores con esta filosofía humanista desde el inicio de la firma.
Entonces, el BGBG cumple este año 25 años. Y recuerdo estas pláticas de cultura, de visión a largo plazo, de enfoque en las personas y no en la facturación per se como punto principal o coyuntural del crecimiento de la estructura, como fundamentos claros para que la firma se fuera consolidando desde el inicio como una firma con una visión distinta, ¿no? Con una visión realmente de mucha unidad, de mucha colaboración, de mucho respeto y de mucho trato humano hacia los integrantes internos de la firma como hacia nuestros clientes. Y ese ADN fue evolucionando a través de los años. Es una realidad que conforme vas creciendo institucionalmente, aun cuando mantienes tus valores y tu esencia clara y bien definida, es importante que vaya evolucionando esta cultura para adaptarse a la nueva realidad de crecimiento de la firma. No es lo mismo cuando empezamos BGBG siendo 4 personas, ¿no? Donde teníamos clara nuestra cultura, teníamos esta filosofía humanista del desarrollo del modelo, a BGBG al día de hoy, que somos más de 100 colaboradores, donde tienes que no nada más mantener la cultura, sino transmitirla, fomentarla, trascenderla. Entonces, en esencia se mantiene, pero la implementación y crecimiento del modelo pues tiene que ir evolucionando a la par. Mira, ahorita que decís eso de transmitirla, fomentarla, etcétera, la transmisión de esa cultura, tú dirías que es una de las obligaciones de un socio. ¿Ustedes lo han tomado como una obligación? ¿Ustedes se encargan de transmitirla o ya lo derivaron a recursos humanos? No sé, o sea, Mira, son realmente ustedes los protectores de la cultura y los que la evangelizan. mira, yo te diría que es una combinación. Los socios en BGBG estamos muy comprometidos en mantener y transmitir esta cultura a través del tiempo y permear la cultura a la estructura. Y como somos los socios originales o iniciales del modelo, eh, tenemos esta cultura muy clara y muy definida con esta visión humanista que mencionamos. Entonces, a los socios se nos facilita hacer este proceso de capacitación. Sin embargo, en la medida que sigues creciendo, es fundamental que logres como socio y como equipo institucionalizar el proceso. Ujú. Porque aun cuando tú como ser humano tienes conocimiento claro de la cultura y a través de los años la permeas y la atesoras, la realidad práctica es que conforme vas creciendo como entidad, tienes grandes retos en estos procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionas estos procesos de capacitación, de entrenamiento? Pues bueno, de muchas formas. Una es de forma interna, fortaleciendo y estructurando la de recursos humanos, que realmente conozca, asimile y entienda a profundidad la cultura de la empresa. Esto es un proceso porque tú dirías, bueno, contratar a un equipo de recursos humanos para que de manera directa capacite, pues bueno, tienes el riesgo de que efectivamente no conozca la cultura. Entonces, proceso de capacitación a la institución no nada más es hacia los abogados, es también hacia todos los administrativos y todo el equipo integrante de la firma. Ahora, por otra parte, no nada más te haces de herramientas para capacitación interna, sino también promueves el que tus socios y el que tu equipo se capacite de forma externa. Participe en foros, participe en eventos, se capacite con base en los valores que se va permeando a través de la estructura de PGB. Pues conforme va evolucionando el modelo, se va volviendo un modelo mucho más integral y mucho más institucional, pero nunca hay que dejar a un lado la esencia de los valores y la cultura de la firma, que es lo que ha caracterizado el posicionamiento del modelo y es lo que la gente atesora conforme se va desarrollando en BGBG. Mira, la pregunta original era como si crees que esta cultura ha sido importante en el crecimiento y éxito de la firma. Tal vez si te la puedo matizar un poco, ¿es algo que los clientes llegan a notar y valoran a la hora de elegirlos? O sea, decir, yo quiero trabajar con ellos porque ellos son así. No sé, es algo que ustedes logran transmitirle a los clientes y ellos lo toman. Sí, yo les puedo compartir muchos ejemplos que hemos vivido Me en los encantaría. años y, y han sido muy positivos y recuerdo de muchos. Uno de ellos, director de un banco, yo que me dedico a derecho financiero acá de completo normativo, que un día me habla y me dice, oye Miguel, te hablo para comentarte que otra firma en México, el despacho de abogados, nos está buscando para que podamos trabajar con ellos. Y le dije, bueno, pues qué bueno que estén analizando otros proveedores y obviamente otros prestadores de servicios. Y me comenta, no, pero no nada más te hablo para eso. Te hablo también para confirmar que nosotros internamente tomamos la decisión de seguir trabajando exclusivamente con Bayer. Estamos muy contentos con la firma y muy contentos con la relación humana
existe con los integrantes del banco. Entonces me llamó mucho la atención. Bueno, ¿y cómo detectas eso? Me dice, es que la cultura la permeas. Nosotros nos damos cuenta de los valores del equipo de BGBG y de la importancia que tienen para ustedes la relación humana que viene generada a través de los años con el trabajo que han realizado hacia la empresa. Y entonces, cuando me hace reflexionar sobre ese punto, le dije, sí, para mí es más importante el vínculo humano y el crecimiento a largo plazo que de tu cuenta, que un proyecto. La cultura nos define con esa filosofía humanista de despacho de alta especialidad. Entonces, para nosotros, dentro de ese proceso cultural, de ese proceso de valores y de relaciones humanas, vínculo personal es mucho más fuerte y más importante. Y lo atesoramos mucho. Entonces, no nada más lo permeas de forma interna, sino también lo permeas hacia afuera. Y como eso, te puedo dar muchísimos ejemplos. Un día me ha roto cliente y me dice, oye, Miguel, estoy desarrollando un contrato de forma interna. Me dice, oye, ¿no me ayudarías? ¿No tendrás algún proyecto de contrato base que me pueda servir para ese desarrollo? Y entonces le digo, claro que sí, yo te lo mando. Y que le mando un modelo de contrato. Y no me di cuenta o no caí en cuenta que en ese momento estaba terminando una junta con varios abogados de la firma. Y entonces un abogado joven de BGBG se acerca conmigo y me dice, licenciado, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro que sí. Y me dice, oiga, licenciado, ¿por qué hizo eso? Le dije, pero dice, ¿qué? ¿Por qué cuando le habló un cliente y le pidieron un formato, un modelo, se lo compartió sin pensar, tomando en cuenta que eso es nuestro modelo de negocio, de eso vivimos, entonces facturamos de elaboración de contratos? Entonces, es parte de estos ejemplos de permear la cultura y va a haber una filosofía de BGBG, es una filosofía más humanista. A mí me interesa más generar valor, generar relaciones a largo plazo, apoyar a la gente que me rodea. El tema de generación de ingresos se vuelve como algo secundario dentro del modelo. Y entonces me dice el abogado, ya me queda claro y entiendo entonces por qué hacemos las cosas. Y digo, pues sí. ¿No? ¿Y qué pasa? Obviamente yo haber compartido ese formato a alguien que conozco en el sector financiero, lo que genera que es más cercanía, más vínculo, más crecimiento en conjunto. Pero eso se vuelve una consecuencia de la implementación de la cultura. Por eso la importancia de enfatizar de manera constante la cultura y irla permeando dentro del modelo para que la gente en todos los niveles de crecimiento dentro de la firma vaya entendiendo el por qué hacemos las cosas y vaya asimilando el modelo. Y esto le permite pues mucho crecimiento. Y entonces hay una pregunta, y si el asociado después hace lo mismo, es felicitación, no es regaño. Es felicitación, es cómo generaste una relación cercana con una persona, Qué cómo bueno. generaste realmente valor agregado más allá de un enfoque puramente mercantilista en el modelo. O sea, eso es cultura en acción, Miguel. Sí. Entonces, ahora, se vuelve un reto porque tienes que permearlo de manera homogénea. Uno vas permeando de manera homogénea a través del tiempo. A medida de que crecen las instituciones, es fundamental institucionalizar los procesos. Parte de la cultura tiene que estar plasmada en manuales, políticas, roles, porque esto que estamos haciendo el día de hoy, en este momento de poder compartir conocimiento y experiencia, pues es un gran privilegio porque lo estamos haciendo de forma electrónica, pero si lo visualizas de forma personal con cada uno de los integrantes de la firma, dirías, no, hombre, Eduardo se la tiene que pasar 24 horas hablando con la gente para permear la cultura, ¿no? De la institución. Y esto se vuelve cambiable dentro de un modelo donde no son 50, son 100 o son 1000. Ya le estás apuntando a los 1000, entonces. Mira, y una pregunta, digamos, pues tú sabes que aquí hablamos mucho del tema de cómo ayudar a los socios jóvenes. Y a mí me parece que ese proceso que estás mencionando ahorita, el de lograr llevar a manuales, a procesos, digamos, tangibilizar la cultura, es un proceso que muy pocas firmas hacen. Claro. Digamos que yo soy un socio joven, quiero ayudar a mi firma y veo este video, digo, a mí me encantaría liderar la tangibilización de la cultura de mi firma porque creo que es muy buena y a mí me ha servido mucho. ¿Cómo se hace? ¿Por dónde se arranca para decir, vamos a aterrizar esto en procesos, en manuales? Primero, bueno, y yo pues el punto fundamental es el entendimiento y el conocimiento total de la cultura y del trasfondo y el origen de la misma. No nada más por qué se hacen las cosas, es de dónde se originan las cosas, entender por qué somos lo que somos, por qué se tomó la decisión de tener esta cultura en BGBG y no tomar una cultura distinta, más enfocada a la productividad o más enfocada al reconocimiento individual o más enfocada
al trato internacional. BGBG tenemos una cultura muy definida. Y ya una vez que la tienes definida, entonces, ¿cómo la vas permeando en procesos y manuales? Normalmente uno de los manuales, dependiendo de la cultura, pero uno de los manuales fundamentales es el manual de ética y de control interno, Ujú, donde vas a poner, pues, bueno, puntos fundamentales de los valores y del comportamiento y de la esencia de tu equipo de trabajo. Y de ahí vas desarrollando ya las reglas de manera muy definida que vayan alineadas a la cultura y la filosofía en este caso, de la firma en cuestión. Y para esto, pues es importante que si tú eres un socio joven y estás por desarrollar e implementar tus procesos y políticas internas en reflejo a la cultura, pues tengas acercamiento con todos los integrantes de la firma. Luego se comete el error de pensar que la cultura es la cultura de unos cuantos. ujú, Entonces, no, es que aquí la cultura de la firma es del licenciado Carlos Bello, es lo que diga el licenciado Carlos Bello. La cultura de la firma es lo que refleje el comité de ética. No, realmente la cultura de la firma se desarrolla por todos los integrantes del modelo. Entonces, ujú. importantísimo que haya esta comunicación y esta interacción de todos los integrantes de la firma para que la cultura esté totalmente definida, tanto en alcance como en impacto. Y entonces ya con esta información integral, quien esté realizando el ejercicio de aterrizarla en un documento y luego en procesos para poder implementar, tenga realmente la cultura debidamente definida. Ya que la tienes debidamente definida, entonces establecer procesos y controles. Primero es obviamente establecer definiciones genéricas, alcance de los valores de la firma, características de la firma y obviamente esencia del modelo de negocio. Y luego ya procesos para la ejecución. Oye, que si nuestra firma es humanista y va a respetar temas de equidad, temas de género, temas de diversidad e inclusión, pues bueno, ¿cómo vas a ejercer esos procesos de manera práctica? Ujú, Porque es muy fácil decir, oye, yo soy incluyente y diverso, y luego estar en una firma de abogados donde veas abuso, discriminación, el socio grande reprimiendo al joven, estructuras de ujú, distribución de ingresos totalmente individualistas, y dices, bueno, a ver, aquí dicen que son humanistas, pero de facto no lo son, de facto son eat what you kill o tienen modelos individualizados o aquí es la ley de la selva, quien sobrevive es el más exitoso. Oye, que eso es malo, bueno, a ver, eso hay que definirlo como filosofía, estructura y cultura de la firma. Habrá gente que se desarrolla de manera más positiva en un modelo más individualista. Habemos gente que estamos convencidos que el modelo más humanista y más integrado genera mucho más posicionamiento a largo plazo. Entonces, yo creo que así sí, lo puedes ir aterrizando. sí, al hablar de cultura no se puede hablar de una buena o de una mala, ¿no? Sino lo que le va sirviendo a cada quien y lo que cree, ¿no? Yo te Mira, diría sí, siempre y cuando existan valores que no sean violentados, ¿no? Y principios generales. ujú, Una vez platicamos eso internamente, decimos, bueno, ¿dónde pones tu línea? Digo, a ver, la cultura no puede violentar derechos humanos. Y decimos, aquí somos una cultura de que en la medida que podemos matamos al de al lado, digo, tallar una cultura, eso es una relación tóxica en un modelo de negocio. Creo que como abogados hay que ir poniendo bien los límites a esos principios, pero ya una vez teniendo esos principios bien definidos, pues bueno, puedes ir desarrollando la cultura conforme mejor y yo una vez conocí una firma que me voy a reservar el nombre. Estamos hablando de estos temas, o sea, en lo que queremos nosotros es en ganar a toda costa. Y cuando conoces la firma, decís, pues sí, es cierto. Y habían clientes que lo que estaban buscando en determinado conflicto, en determinado momento era eso. Y la tenían muy clara. Eso sí, no es que la comunicaran en su página web porque no suena lo más, pero digo. sí, pero la verdad es que sí creían en esa cultura y eran sumamente agresivos para litigar, etcétera. Una pregunta, Yo no digamos, podría profesionalmente desarrollarme en un despacho con esa cultura. Por eso también como socio joven creo que es fundamental este proceso reflexivo y honesto de qué es lo que quiere uno. Yo siempre les digo a los socios más jóvenes, y esa es una opinión muy personal, siempre les digo, oye, después de casarte, tener socios es lo más difícil que hay. Y ya se ríen, ¿no? Les digo, a ver, las relaciones personales, pues obviamente tu relación de pareja siempre va a ser la más importante y la más compleja. Pero la segunda es tener socios. Entonces, cuando vas a tener socios o vas a ser socio de un equipo, ¿con quién quieres ser socio? ujú, Entonces, por eso el tema de la cultura se vuelve esencial, porque hablas de valores, hablas de principios, hablas de relaciones humanas, hablas de vínculos con clientes,
filosofía a corto, mediano y largo plazo, cómo te proyectas institucionalmente. ¿Y a Y en ustedes les esa ha medida pasado? tomar decisiones, ¿no? ¿Y a ustedes les ha pasado, Miguel, que sí han tenido que dejar ir a alguien que probablemente era bueno o decidir, mira, este no va para socio o esa fusión que analizamos no va por un Sí. tema de fit cultural? Nos ha pasado en más de una ocasión y yo te diría es parte de ser congruente con lo que estamos platicando. Ujú. Yo creo que en esta vida, tanto a nivel personal como profesional, la congruencia es importantísima, ¿no? De hacer lo que dices que quieres hacer. Entonces, si estamos hablando de filosofía, de cultura, de principios, yo te diría es normal y te da hasta natural en un proceso de crecimiento que te des cuenta que no todo el mundo tiene el fit o no todo el mundo está convencido en el modelo de negocio. Ahora, muy interesante, lo que me ha sucedido a través de los años es más que la firma tenga que tomar una posición y decir, a ver, Miguel Gallardo, no hay desafío en la cultura, te tienes que ir como socio. Los socios que han tomado la decisión de salir de BGVG en estos 25 años, que específicamente han sido dos, se fueron, ellos tomaron la decisión. O sea, es una decisión Ujú, muy pensada y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy convencido de una cultura colaborativa y distributiva del ingreso. Yo estoy convencido de un modelo más de eat what you kill. Lo que yo genero es derivado de mi esfuerzo y de mi capacidad y ujú, de mi conocimiento. Y entonces no me siento cómodo en el modelo de distribución más ujú. horizontal. Entonces, bueno, si no te sientes cómodo, pues para eso es la sociedad, somos 17, si uno no se siente cómodo, pues eso dice, pues sabes que yo mejor me voy. Entonces como que la tendencia se vuelve muy orgánica y muy natural en el proceso. Cuando hemos tenido procesos de fusión de firmas más pequeñas, lo que normalmente hemos hecho, entramos a un proceso de conocimiento. Entonces Ujú, empezamos primero como firmas amigas, en donde BGBG reconoce una firma boutique especializada cercana, muy especializada, y empezamos esta dinámica de referirnos proyectos, de trabajar de forma colaborativa, de conocernos, ¿no? Es como de un noviazgo, si lo quisieras hacer claro. similar al proceso. Y decir realmente, a ver, antes de decir vamos a casarnos y vamos a tener una familia juntos, y decir, bueno, a ver, realmente somos afines a un modelo colaborativo. Y ha sido muy interesante estos ejercicios. La mayoría hemos logrado la integración porque son muy afines. Un par de ellos, no específicamente uno, conclusiones, todos sabes que yo no, porque yo necesito un modelo mucho más individualista del Ujú. desarrollo profesional. Ah, perfecto, pues te seguimos recomendando, pero ya no te integras al modelo. Ahora, a los que sí hemos tenido que tomar decisiones de dejar ir, es sobre todo a los más jóvenes cuando hay procesos, principalmente de cumplimiento normativo. Entonces, si tienes algún asociado que realiza una actividad que va en contra de las políticas, procedimientos y la cultura de BGG, entonces ahí se toma una decisión de dejarlo ir. Normalmente a nivel societario no sucede, no porque no aplicara la regla aplicaría igual. Si yo un día llego a la firma alcoholizado, la regla me aplica si soy yo uno de los fundadores. Pero normalmente cuando ya eres socio, la tendencia es que un socio ya pasó por un proceso de maduración, selección y conocimiento de la cultura. Ujú. Entonces es un socio mucho más integrado y más afín. Sí, cuando ya entienden en qué cree la firma, cuando crecen de forma orgánica, ¿no? Vean mucho tiempo ahí. Y ahorita que hablaste un poco de fórmulas de compensación, etcétera, y tal vez te hago esta pregunta y una más y cerramos, de qué pena con tu tiempo. No, hombre, me O gustó. sea, tú dirías, o sea, esta es una conclusión que estoy sacando, pero o sea, la cultura le pega a incentivos, promociones, etcétera. Entonces, tenemos un socio joven y estás evaluando una firma y cómo es la cosa. Podría ser un buen indicador de si es cierta la cultura que dicen a la cultura que realmente es el comparar la fórmula de compensación con las afirmaciones de valores que están diciendo. ¿Te parece que sería un indicador Sí, bastante acertado? totalmente. Y yo creo que la cultura, cuando hablamos de esta congruencia, y yo creo que a los socios jóvenes y a los abogados les puede servir tener este conocimiento, creo que de manera muy Ujú, importante, darse cuenta que la cultura se permea en todas las etapas de crecimiento de la firma. ¿A ujú, qué me refiero? Eh, es incorrecto pensar, decir, bueno, a ver, la cultura solo aplica para los socios. Cuando tú como asociado eres un asociado que está siendo reprimido, que no tiene acceso a contacto con los socios,
tiene realmente un procedimiento de distribución de ingresos muy limitado. Y luego, por otro lado, dicen, no, pero aquí tenemos una cultura muy horizontal de inclusión y de crecimiento. Ustedes van a ver, esto no es cierto, porque si me estás diciendo que tienes esa cultura, pues no la veo, no hay forma que me lo representes, ¿no? De facto, si me estoy dando cuenta que la regla no aplica. Ujú. Entonces, por eso el reto de la cultura es ser congruente, es realmente aplicarla, y es que se vea permeada en toda la filosofía y en toda la gente dentro del modelo de negocio. Entonces, un modelo de compensación es una forma de identificar qué tipo de culturas tiene la firma y qué tipo de modelos existen, muy variados, en modelos, desde modelos totalmente individualizados, donde el socio y el abogado se le acredita el ingreso efectivamente de lo que genera y de lo que trabaja, ¿no? Y eso es más come lo que matas, eat what you kill, lo que tú generas es lo que facturas, hasta filosofías de distribución total del ingreso, ¿no? Donde tienes esquemas, le llaman los americanos de lockstep o de Sí. escalonamiento gradual, ¿no? Nos dice, tú por ser un asociado de este nivel tienes este escalonamiento, y por ser socio de este nivel tienes este otro, y vas generando un ingreso en esa proporción. Tenemos firmas, hay firmas que generan híbridos, en donde se establecen escalón. También se establecen variables en base a reconocimientos específicos. Hay un escalonamiento, pero ¿qué sucede si un socio joven o un abogado senior hace mucho más que el promedio que los demás y realmente su trabajo es excepcional? Pues tendría que haber un mecanismo de reconocimiento acelerado para que le puedas reconocer a ese socio joven o a ese abogado su proceso de trabajo extraordinario. Yo creo que van muy de la mano. Excelente, excelente. Gracias, Miguel. ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta hablando contigo? Que yo parte de los valores míos, digamos, de mi consultora, es que yo digo que siempre somos muy cercanos. Y últimamente, cuando estaba escribiendo correos electrónicos, eh, empecé a firmar y yo generalmente pongo un abrazo y es un abrazo sincero. O sea, de verdad te estoy mandando un abrazo en el correo. Y mi asistente me dijo, pero usted, ¿por qué pone un abrazo? Si es, porque, pues, no sé, o sea, nosotros somos cercanos, le digo, o sea, así quiero ser, yo soy cercano y pues, si un cliente se molesta porque le mandé un abrazo, pues probablemente no es el cliente correcto para trabajar conmigo. Pero me dio risa, porque ahorita que te oí hablar, pensé en una forma tan pequeña en la que se termina materializando la cultura. Exactamente. Y yo te diría la importancia de transmitir tu cultura, porque estás dando el ejemplo característico. La asistente posiblemente no conoce la cultura, no conoce ese nivel de acercamiento que tú a través de los años has posicionado en la consultoría. Lo importante es transmitirlo y transmitirlo. Claro. Entonces, aquí ya diga, sí tiene razón, la cultura de esta consultoría es generar ese vínculo personal. Y el día de mañana, no sé si ella te diga un abrazo, pero dirá muy cordialmente, con mucho cariño, o sea, realmente va a ir permeando esa relación humana que tú vas. Sí, ajá, y tal vez el paso que toca en la tarde es asegurarme que ella no se sienta incómoda de hacer lo mismo. Pues primero te diría muchas felicidades, qué gran etapa y es un gran momento de la vida profesional de un abogado de despacho, de firma. Y mi consejo sería, sigue adelante, mantente firme en tus principios, no claudiques en la gente que te rodea. Es lo relativamente fácil, yo te diría, deprimirse o cansarse cuando las cosas no salen como uno las proyecta, pero recordar que las relaciones humanas son complejas. Entonces es importantísimo que uno sea muy propositivo y muy activo en la aportación que genera la firma y hacia sus colegas. Como alguna vez me dijo un socio y se los comparto, me decía, oye Miguel, me dice, tú estás enfermo, ¿no? Me dijo un socio y dije, ay, ¿por qué me dices eso, no? Y me dice, no, hombre, eres optimista crónico. Y ya me reía con él y digo, a ver, en una firma donde las relaciones humanas son complejas, creo que el empujar y el ser positivo y el proponer y no claudicar es esencial en ese proceso evolutivo de cualquier despacho. Qué bueno, qué refrescante oír eso último. Miguel, mil gracias, de verdad. Me he disfrutado muchísimo este episodio. Como te digo, hasta me sirvió a mí para descubrir cosas sobre mi propia cultura, que te lo agradezco infinitamente que hayas pasado este tiempo con nosotros. Con mucho cariño y cuenten conmigo para el futuro y pues, encantado de estar participando con ustedes. Gracias, Miguel. Encantado de haber compartido contigo.